Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva reunión interinstitucional de Sorreuma. Hoy estamos con el patrocinio de Janssen Immunology y muchas gracias a todos los que están conectados muy puntuales esta noche de hoy. Hoy tenemos un gran expositor, es alguien conocido de nuestra asociación. Tenemos al doctor Carlos Jaime Velázquez. El doctor Carlos Jaime Velázquez es profesor titular de Medicina Interna y Reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es reumatólogo en la Clínica Universitaria Bolivariana y es el coordinador académico de la especialización de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a tener un caso súper interesante. Recuerden que las preguntas las hacemos al final, las podemos hacer a través del chat o levantando la mano y los vamos abriendo micrófonos. Bienvenidos y muchas gracias. Y el escenario es todo suyo, doctor Carlos Jaime. Buenas noches para todos. Agradezco a Sorreuma por la invitación a participar como programa de la Universidad Pontificia Bolivariana. Digamos que estoy reemplazando a mi fellow, la doctora Diana Varela, que está terminando su maestría de enfermedades autoinmunes en el Clínic de Barcelona. También y se le otorgó para ello la beca Fernando Chalem. También a Sorreuma, gracias. ¿Me están viendo y escuchando bien las diapositivas? Sí, doctor Jaime, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de un caso de síndrome de dedo azul. Lo que pretendo entonces es seguir las guías CARE de reporte de casos clínicos en la literatura, aportando una información general del paciente, sus antecedentes personales, los hallazgos clínicos encontrados, basado en la anamnesis y el examen físico, el razonamiento diagnóstico que se hizo, el abordaje, cuál fue el desenlace, la discusión de estos hallazgos relevantes y discutir un diagrama de flujo diagnóstico que está publicado en la literatura con respecto al enfoque clínico del síndrome de dedo azul. Entonces, se trata de una mujer de 46 años que es ama de casa, mestiza, vive en unión libre y tiene 3 hijos, y en septiembre de 2020 presenta un cuadro de una semana de evolución de un dolor tipo urente en la mano derecha. Es un dolor grave con una escala visual análoga de 10/10, compromiso de índice y meñique de ambas manos, y la paciente niega fenómeno de Raynaud. Es el primer episodio que ocurre. Ocurrió este episodio de dolor en manos luego de la exposición a frío intenso. Se manejó pues de manera empírica con AINES, dosis moderadas de esteroides por una semana y un esteroide de depósito sin lograr ninguna mejoría. Y 2 días previos al ingreso, fuera del dolor por el cual consultó, ella notó un cambio de coloración. Los dedos que estaban comprometidos se tornaron cianóticos. Y por este motivo la paciente consulta a nuestra institución. Como antecedentes personales relevantes, la paciente tiene un diagnóstico de hipertensión arterial de los 33 años, con tratamiento farmacológico con enalapril 40 miligramos al día. Ella consume anticonceptivos orales por hemorragia uterina anormal. Tuvo una preeclampsia en la última gestación que explica su trastorno hipertensivo crónico, una infección y tuvo una infección por COVID-19 en julio de 2020. Los síntomas fueron eminentemente respiratorios superiores, con malestar general, sin criterios de gravedad, y se manejó en casa con hidratación y con analgésicos. Una miomatosis uterina que da cuenta pues de la hemorragia uterina anormal, que no es candidata a cirugía, y un antecedente quirúrgico de cesárea hace 13 años. Con respecto a los hallazgos clínicos, la paciente se encontraba en buen estado general, sus signos vitales eran completamente normales, la auscultación cardiopulmonar no tenía hallazgos patológicos, y tratando de hacer un examen físico dirigido por el motivo de consulta de la paciente, se hizo un examen clínico vascular con un test de Allen negativo, encontrando un llenado capilar lento, 6 segundos, con frialdad distal. Tampoco había ningún estigma de enfermedad del tejido conectivo, especialmente esclerosis sistémica. Había ausencia de úlceras digitales, esclerodactilia, puffy fingers, telangiectasias palmares o en labios, signo del platisma o limitación de la apertura oral. No había brote, no había artritis, no había debilidad muscular. Esta es una foto en la cual se muestra la cianosis, que es difusa del índice, de ambos índices de ambas manos y del meñique de la mano derecha.
sin otro estigma o hallazgo clínico relevante tanto en el dorso como en las palmas. Basado en esto, entonces, el razonamiento diagnóstico que se hizo inicial, estamos al frente de un cuadro agudo de dedos azules en ambas manos que empeoraron con la exposición al frío y unos antecedentes relevantes de hipertensión arterial crónica, uso de anticonceptivos orales y una infección reciente por COVID-19. Basándose en la anamnesis, en este razonamiento diagnóstico y los hallazgos al examen físico, pues las hipótesis que se plantearon inicialmente es que estuviéramos al frente de una aterosclerosis con un fenómeno embólico, teniendo en cuenta que era una paciente con hipertensión arterial de varios años de evolución, un estado protrombótico que podía estar favorecido por el uso de anticonceptivos orales y, como es por todos conocidos, hay complicaciones descritas tromboinflamatorias de la infección por COVID-19. Tal vez pudiéramos estar ante una trombofilia y no había, aclarando y haciendo énfasis que no había hallazgos clínicos para pensar en una enfermedad autoinmune o inflamatoria sistémica reumatológica. Para tratar de circunscribir un poco más ese diagnóstico diferencial, entonces cuando uno analiza causas del síndrome de dedo azul son múltiples, digamos que el trauma, antecedentes de picaduras, cianosis periférica, bien sea por metahemoglobinemia o por disfunción cardiopulmonar, condiciones asociadas o inducidas por el frío, embolia periférica, síndrome de opérculo torácico, émbolos de colesterol, microembolismo cardíaco, algunos medicamentos como antidepresivos tricíclicos y vasopresores, malignidad y púrpura fulminans, feocromocitoma, pancreatitis por la oclusión de pequeños vasos, el síndrome de Garnet-Diamond, que es la púrpura psicógena que puede dar dedo azul, el síndrome de Achenbach, que es el hematoma digital paroxístico, la insuficiencia renal crónica también puede ser por oxalosis, calcifilaxis o por alteraciones de los shunt arteriovenosos para hemodiálisis, las infecciones, especialmente panadizo herpético, el tabaquismo y el síndrome antifosfolípido, entre las más comunes. Cuando hacemos el análisis tanto de antecedentes, revisión por sistemas y examen físico, pues digamos que de entrada tenemos que no hay antecedentes de picaduras, no hay nada para pensar en cianosis periférica, la paciente no tiene síntomas constitucionales para pensar en malignidad o hallazgos clínicos orientadores, no hay en un contexto de púrpura fulminas, ni feocromocitoma, pancreatitis, Garnet-Diamond y la paciente nunca fumó. Entonces, digamos que de entrada uno podría hacer ciertas exclusiones de estos posibles causas del síndrome de dedo azul. Para tratar de seguir circunscribiendo el diagnóstico diferencial, se pidieron una química sanguínea básica en la cual se encontró la presencia de una anemia microcítica con trombocitosis secundaria a hemorragia uterina normal en el contexto de miopatosis uterina y obviamente con una anemia ferropénica se encontró una elevación de los reactantes de fase aguda, una sedimentación de 42 milímetros por hora y una PCR de 6.707 miligramos por decilitro con límite superior hasta 0.5. Un perfil infeccioso negativo para hepatitis viral, B y C, VIH y sífilis, un dímero D que se encontraba elevado, un HDL bajo y una dislipidemia a expensas de hipertrigliceridemia. Las crioglobulinas y anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos. También para complementar estos hallazgos de química sanguínea, se hizo un abordaje imaginológico, aunque la paciente negaba fenómeno de Raynaud, pues estamos ante la presencia de un síndrome acrovascular, se le hizo una videocapilaroscopia del lecho ungular que fue normal, también un Doppler arterial y venoso de miembros superiores con maniobras para opérculo torácico, sin hallazgos patológicos, y una ecocardiografía transtorácica que tampoco mostraba alteraciones. Entonces, seguimos descartando causas fuera de las que hicimos inicialmente en el abordaje clínico, pues no había opérculo torácico, se descartaba inicialmente un microembolismo cardíaco y teníamos un perfil de síndrome antifosfolípido negativo y ausencia pues de un evento trombótico previo o morbilidad obstétrica. Entonces nos quedan tratando de sacar todas estas causas, digamos que nos vamos a centrar en las siguientes: condiciones asociadas o inducidas por el frío, por el antecedente de exposición que tenía la paciente, una embolia periférica dada a una paciente hipertensa con una dislipidemia importante, émbolos de colesterol, medicamentos como anticonceptivos orales y también
digamos que por su antecedente inmediato, una infección por COVID-19, también podía estar en el diagnóstico diferencial alguna manifestación trombótica o isquémica de este virus. Cuando entramos a las condiciones asociadas o inducidas por el frío, pues tenemos que están principalmente los desórdenes vasoespásticos. El fenómeno de Raynaud es claro que la paciente no cumplía los criterios de Maverakis para fenómeno de Raynaud y tampoco estaba ausente la alodinia o cambios vasomotores en extremidades para pensar en síndrome doloroso regional complejo. La paciente no tenía pues antecedente de inyecciones intralesionales de bleomicina, que es otra de las causas que se plantea. No había congelamiento, no había clínica para pensar en perniosis o en sabañón lúpico en el examen físico y por lo menos las criopatías, especialmente la crioglobulinemia, se excluyeron al solicitar las crioglulinas que fueron negativas. Entonces, de las condiciones asociadas o inducidas por el frío, la acrocianosis, digamos que sería ese principal diagnóstico diferencial. A su vez, la crocianosis tiene varias causas hematológicas. Ya habíamos descartado por lo menos crioglobulinemia y síndrome antifosfolípido. La paciente no consumía ninguno de estos medicamentos. No había, reitero, clínica para pensar en malignidad. Hay enfermedades metabólicas, sobre todo en la infancia, como la aciduria etilmalónica, la fucosidosis, que pueden dar acrocianosis. No había nada para pensar en una etiología neurológica. Están descritas la neuropatía del plejo braquial y la lesión de médula espinal o el consumo de arsénico, enfermedades psiquiátricas y desórdenes alimentarios que no tenía la paciente y lo que se llama el síndrome Puffy-Hand, que es un síndrome que ocurre en los drogadictos endovenosos o que se aplican, que se inyectan sustancias en los dedos. Tampoco había obviamente este antecedente. Entonces también de esas condiciones inducidas o asociadas al frío, pues estaban en este momento por lo menos descartadas. Entonces estamos ante un dilema o por lo menos dos principales razones que nos hacen como centrarnos en estas causas, un fenómeno embólico, teniendo en cuenta que es una paciente con hipertensión arterial, reitero, dislipidemia que puede tener una aterosclerosis y que se generaran fenómenos embólicos o por el antecedente de COVID-19, ya que se habían descartado las otras causas, si de pronto tenía algún papel un fenómeno tromboinflamatorio asociado a este virus. Para mirar como el estado de la infección por COVID-19, aunque la paciente era asintomática respiratoria, tenía una saturación de oxígeno adecuada, pues se le hizo un TAC de tórax de alta resolución, donde vemos que hay un compromiso, generalmente en un patrón de vidrio deslustrado, que generalmente está hacia las bases y un poco hacia la periferia, que es uno de los patrones radiográficos compatibles con infección por COVID-19, compromiso neumónico, que puede durar varias veces, varias semanas o incluso meses este hallazgo radiológico. Y dado que habíamos descartado la parte cardíaca, pues todo el diagnóstico diferencial, el paso siguiente era hacer una imagen, un angiotac de aorta para mirar si posiblemente hubiera lo que se llama la aorta Chagui o que hubiera signos de aterosclerosis localizada o generalizada que pudiera explicarme ese fenómeno embólico. A la paciente se le hizo entonces un angiotac de aorta, donde vemos acá, como lo señala la flecha, una imagen pediculada de 6 milímetros en todo el callado aórtico, compatible con un trombo. Este trombo se ve pues en esta proyección y en la proyección lateral se reitera la presencia de esta imagen pediculada, es decir, un trombo en el callado aórtico. Entonces tenemos ese hallazgo, tenemos, digamos, como hallazgo imaginológico que podría explicar obviamente un fenómeno embólico que explicara el dolor y la cianosis de la paciente. Vamos a hablar acerca entonces de lo que es enseguida de los fenómenos trombóticos en la aorta. Dado este hallazgo clínico de una trombosis y un fenómeno embólico clínico, se decidió empezar enoxaparina dosis de anticoagulación ajustada al peso de la paciente, inicio de warfarina. A las 72 horas que se logró un INR terapéutico de 2.6, se suspendió la enoxaparina y se continuó con warfarina y clínicamente la paciente mejoraron, se resolvieron las lesiones en las manos a las 72 horas del ingreso y como su comorbilidad por el predominio de hipertrigliceridemia en el perfil lipídico, se empezó ciprofiburato 100 miligramos al día. Respecto a qué fue lo que encontramos, entonces tenemos una trombosis de la aorta torácica
digamos que como síndrome o como hallazgo representa menos del 5% de los embolismos. La fuente principal de una trombosis de la aorta torácica es tener un aneurisma o una enfermedad aterosclerótica que por imágenes estaba descartada en nuestra paciente. Se puede presentar clínicamente como embolismo periférico con predominio en el brazo izquierdo. Recordar que esta paciente tuvo embolismos periféricos en ambos miembros superiores. Puede haber embolismo visceral en un 10%, que no fue el caso en cuestión, y la localización de ese trombo de aorta torácica está en el istmo y en la porción distal del arco aórtico, similar a lo que vimos en la imagen, generalmente al lado opuesto del origen de la arteria subclavia. Ocurre en pacientes de edad avanzada de aterosclerosis aórtica grave, que ya vimos que en general no, eso está descartado en la paciente. Puede haber aterosclerosis localizada donde se formó el trombo, que también se descartó, y siempre descartar una disección que también se hizo por imágenes. Entonces tenemos un paciente con una trombosis de aorta torácica aguda que produjo un síndrome de dedo azul, y dado que descartamos aterosclerosis, alteraciones anatómicas, pues digamos que, entre comillas, el cabo suelto es la infección por COVID-19. Entonces, la siguiente pregunta en este razonamiento clínico es tratar de correlacionar cómo se puede correlacionar la trombosis de aorta torácica con la infección por COVID-19. Entonces, hay dos, para tratar de responder esa pregunta, hay una revisión narrativa y una revisión sistemática de la literatura. Esta primera incluyó 8 casos donde se encontraron complicaciones trombóticas aórticas, pero más frecuente en la aorta abdominal, y que ocurría esa tromboprofilaxis, dado pues este fenómeno no solamente trombótico, sino un fenómeno tromboinflamatorio. Se describieron en estos 8 casos dos de isquemia bilateral de ambos miembros superiores que requirieron el concurso de radiología intervencionista o cirugía vascular para evitar una isquemia aguda, y compatible con lo que veíamos en la paciente, había un aumento del dímero D y la proteína C reactiva, como lo recuerdan en los exámenes iniciales. Entonces, sí hay una relación entre trombosis aórtica, aunque es más frecuente abdominal en esta revisión narrativa, asociada con la infección por COVID-19. Y esta es una revisión sistemática de reciente publicación, donde se analizaron 38 estudios, eran 12 series de casos y 26 reportes, encontrando en 56 pacientes trombosis aórtica. A diferencia de la paciente, lo que está escrito en la literatura, que eran pacientes mayores, en su mayoría hombres, con varias comorbilidades generalmente asociadas a aterosclerosis, y era sintomática la trombosis hasta en un 82%. Sigue siendo consistente el aumento del dímero D como un marcador de que haya obviamente complicaciones trombóticas asociadas a este virus. Los pacientes en esta revisión de la literatura no tenían historia previa de enfermedad aórtica, y la ubicación de la trombosis, aunque la más frecuente es la aorta descendente, que en este caso representa un 37.5%, el compromiso del arco aórtico se dio en un 17.9%. Van a ver que todos estos porcentajes suman más de 100%, pero es porque los pacientes tenían trombosis en múltiples sitios de la aorta, de manera simultánea. Y confirió este hallazgo, o sí encontró una alta mortalidad de 30.4%. Entonces, de ahí la importancia de uno estar alerta en los pacientes que tienen COVID-19, tratar de vigilar de manera muy acuciosa las complicaciones trombóticas, o si hay un componente tromboembólico de causa no clara, pues obviamente aunque estuvimos en una pandemia donde siempre entrará la infección por COVID-19 como parte del diagnóstico diferencial. También lo que se describe acá es que miren que la mayoría de los pacientes tuvieron isquemia de extremidades, algunos hacían síntomas abdominales, ACV, pero era importante la repercusión clínica de estas trombosis aórticas. Y lo que muestra aquí esta gráfica es como un análisis de tiempo al evento, donde más o menos a los 10 días de adquirir la infección por COVID-19 es que empiezan a aparecer estas complicaciones trombóticas. Pues en el caso de la paciente hubo un periodo de latencia más largo, que fue aproximadamente 2 meses, entre la documentación de la infección y la ocurrencia de este evento trombótico. Como tratando de entrar un poquito en la patogénesis de la tromboinflamación asociada al COVID-19, pues digamos que este artículo propone algunas teorías para tratar de hacer como un análisis holístico de esta patogénesis. Tenemos que hay condiciones como por ejemplo la obesidad, eh, la edad o la diabetes, que en el contexto de la infección, la hipoxia
y factores inmunes van a hacer una hiperactivación anormal de las plaquetas. Esta plaqueta hiperactivada hace que se aumenten las microvesículas y se liberen ciertos gránulos generando inflamación, obviamente con una cascada de citoquinas y quemoquinas. Los neutrófilos que están adheridos a las plaquetas sufren mayor quimiotaxis y hay amplificación de la respuesta inflamatoria. Se agregan las plaquetas, hay apoptosis de estas, generando endoteliopatía y generando la formación de trombos que junto con la alteración de la fibrinolisis perpetúan el fenómeno trombótico, y cuando hay un daño, digamos, de endotelial se favorecen los fenómenos embólicos. También es un hallazgo frecuente, aunque hay una diátesis trombótica en todo este contexto, las plaquetas también hay un aumento de la depuración y un aumento de su consumo que llevan también a trombocitopenia como un hallazgo relativamente común cuando ocurren estas complicaciones trombóticas en el contexto de infección por COVID-19. La otra, digamos que continuando con esto, entrando más en un detalle del por qué se produce, pues aquí todos estos factores de riesgo en el contexto de infección por COVID-19 se genera un aumento de las especies reactivas de oxígeno, hay una disminución de la disponibilidad de óxido nítrico y de prostaglandinas, hay una apoptosis de las células endoteliales, también favorecida por la interacción del virus con los receptores de enzima convertidora. Se genera un ambiente inflamatorio de transcripción, produciendo citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, y esto hace que una plaqueta que está en reposo, favorecido por factores protrombóticos como factor de von Willebrand, expresión de selectina P, llena la formación de trombina. Con esa plaqueta hiperactiva que veíamos anteriormente, se forma el trombo sobre la base de una disfunción endotelial. Entonces, digamos que las trombosis no son, hay trombosis aisladas, sino que es muy evidente el compromiso tromboinflamatorio, el componente tromboinflamatorio asociado a la infección por virus por COVID-19. Entonces, el razonamiento diagnóstico final, lo que se concluyó es que estamos ante el frente de al frente de una paciente con trombosis aguda de la aorta torácica asociada a una infección por COVID-19 con un embolismo periférico manifestado como síndrome de dedo azul en ambos miembros superiores. ¿Qué hay a favor de esta afirmación o comprometerse con este diagnóstico? Tenemos una infección confirmada con COVID-19 2 meses previos. Hay descripciones compatibles en la literatura de esa trombosis de aorta torácica y los fenómenos embólicos que representa. Se descartó en la paciente aterosclerosis generalizada o localizada en la aorta torácica. No había otras alteraciones anatómicas que favorecieran embolia como aneurismas o vasculitis o disección. Se excluyó de manera racional los otros diagnósticos diferenciales y se interpretó esa epidemia importante que tenía la paciente con una comorbilidad y se hizo una intervención farmacológica específica. Para terminar, quería compartirles, y esta es una lectura recomendada de Brown y colaboradores en esta revista, es un artículo clásico donde se hace como un paso a paso de lo que ocurre con un paciente con síndrome de dedo azul. Entonces tenemos un paciente que tiene dedo azul. Lo primero es mirar como los antecedentes. Si tenemos algo que produzca cianosis, hipoxia, etcétera, pues obviamente esa es la causa. Si un antecedente de trauma, de picaduras, etcétera, tenemos la etiología, y ya lo que vamos a hacer es mirar si ese dedo azul se indujo o se empeoró con la exposición al frío. Si es así, entonces hay que diferenciar tres cosas. Lo primero es que si hay un empeoramiento con el frío, pero los cambios vasoespásticos retornan a lo basal, estamos al frente de dos escenarios clínicos: un fenómeno de Raynaud, bien sea primario o secundario, y si hay alodinia, pensar en síndrome doloroso regional complejo. Si tenemos que las lesiones empeoran con el frío, pero la cianosis es persistente, estamos ante una acrocianosis, descartando pues las causas que ya habíamos revisado, y ya finalmente mirar si hay una lesión que es mediada por el frío, si obviamente hay congelamiento, esa es la causa. Si no, tenemos que diferenciar estas dos partes clínicas. Uno, si es un curso más subagudo, no hay púrpura o no hay necrosis, se piensa en lesiones pernióticas o de Sabañón, que obviamente necesitan un análisis más clínico, en el contexto clínico a veces histológico, y en caso de que no estemos en este contexto, sino que es un cuadro más agudo
una púrpura retiforme con o sin necrosis, vamos a pensar en enfermedades mediadas por crioproteínas, con todo el enfoque de hepatitis C, crioglobulinas, electroforesis de proteínas, para descartar causas secundarias pues, que expliquen la crioglobulinemia. Esto es importante, pues a propósito, también tuve recientemente otra paciente que consultó por acrocianosis en punta nasal y en las manos, se le hizo una capilaroscopia que era normal y en todo el enfoque diagnóstico se les pidieron unas crioglobulinas que eran positivas y tiene una infección crónica por hepatitis C. De ahí la importancia de este enfoque sindromático paso a paso para poder tener todas las posibilidades diagnósticas. Y ya pasamos a esta parte donde digamos que el dedo azul es independiente de la temperatura. Acá lo tenemos, entonces lo primero es obviamente la evaluación de los pulsos periféricos. Si están disminuidos, estamos ante un fenómeno isquémico que puede ser agudo, entonces hay que mirar que no haya una trombosis arterial, un embolismo, y obviamente se necesita el concurso de radiología intervencionista o cirugía vascular para evitar o tratar la isquemia aguda. Si los pulsos son normales, pues ya es todo lo que hablamos de la revisión por sistemas, los antecedentes. Entonces, siempre hay que indagar por insuficiencia renal, procedimientos endovasculares, aterosclerosis, microembolismos cardíacos, displasia fibromuscular. También mirar si hay hubo infecciones recientes, estigmas clínicos de febocromocitoma, pancreatitis, púrpura psicógena, el síndrome de Achenbach, que es el hematoma digital paroxístico, mirar ya si hay un compromiso más sistémico, si hay fiebre, pérdida de peso, artritis, pensar en enfermedades sistémicas, reumatológicas o malignidad. Si hay tos o compromiso ocular, sarcoidosis, siempre hay que tenerla en mente, que puede dar también dedo azul, y ya mirar si hay una historia de trombofilia, síndrome antifosfolípido, enfermedades mieloproliferativas, otros estados de hipercoagulabilidad, mirar si hubo infecciones, panadizo herpético, lo del síndrome del martillo hipotenar, el tabaquismo, enfermedad de Werger, sífilis y también algunos medicamentos. Entonces, miren que si hace un enfoque paso a paso, partiendo de si hay condiciones asociadas o inducidas por el frío y si esto es independiente de la temperatura, las causas son diversas, pero digamos que de esta manera ordenada me llamó la atención y creo que clínicamente ayuda bastante a hacer el diagnóstico diferencial. Para concluir, entonces, tenemos que el síndrome de dedo azul es un diagnóstico amplio, donde si uno sigue un diagnóstico paso a paso, puede ir descartando diagnósticos diferenciales y centrarse en las causas dependiendo del contexto clínico del paciente. Pues digamos que nuestra práctica clínica en reumatología no es ajena a ello, que cambió el paradigma con la infección por COVID-19. Creo que todos cada vez vemos más complicaciones inflamatorias, vasculíticas, eh, en general que se asocian a este virus. Y aquí no solamente es un fenómeno trombótico aislado, sino que vemos que la tromboinflamación es la protagonista cuando se habla de COVID-19. Muchas gracias por su atención. Doctor Carlos Jaime, muchas gracias por la presentación. Yo siempre digo que en nuestras reuniones interinstitucionales, uno además de reumatología aprende mucha medicina. Creo que es de las especialidades en las que tenemos que integrar muchos aspectos de la medicina y siempre salimos con conocimientos que van más allá de simplemente lo que enfoca realmente la reumatología de adultos o pediátrica. Los micrófonos están abiertos para ustedes, para comentarios, preguntas. Si quieren pueden levantar la mano o pueden hacer las preguntas a través del chat. Sean todos bienvenidos. ¿Alguien tiene levantada la mano? Doctor Sergio Mora, bienvenido. Sí, hola, muy buenas noches, Carlos. Muy gentil por la revisión. Eh, de hecho, es tan interesante para mí y el grupo de dermatología samaritana que yo veo casi como, no sé, uno o dos pacientes de dedo azul al año. Y yo te quería preguntar algo que yo me enfrento y es empíricamente cuando llegan, porque claro, en ocasiones, digamos que es fácil decirle, listo, no tiene nada de desencadenamiento al frío, listo, entonces es acrocianótico.
Pero en muchos casos, y esto es algo empírico realmente, prácticamente este grupo con el que trabajo ha iniciado en alguna época esteroides en altas dosis y echar para atrás después en el tiempo y descartar algo vasculítico, anticoagularlo empíricamente pleno y después echar para atrás con biomarcadores. Y es más, vasodilatarlo y tenemos, bueno, hay un reporte caso que hicimos con algunos vasodilatadores como Iloprost, que inclusive lo utilizaban o lo utilizan en España o en Argentina, que venía la presentación endovenosa para las crisis escleriformes muy agudas. Es más, los estudios eran que se iban y se hospitalizaban y en las épocas de invierno se les ponía Iloprost y se iban para la casa. Nosotros digamos que de esto te puedo hablar de la literatura, pero sí puedo decir que no sé si esto lo conviertas en una urgencia médica. Y nosotros de hecho lo hemos hecho así, pero empíricamente hemos hecho esto esperando biomarcadores para echar para atrás. No sé si este es un racional, pero por ejemplo, ¿tú qué opinas de esa posición? O por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? ¿O se dio a la tarea de esperar? ¿Sí me entiendes? Sí, de acuerdo. Sergio, muchas gracias. No, digamos que yo creo que depende mucho también de la enfermedad de base, si estamos enfrentados, si el paciente ya tiene un diagnóstico, yo creo que soy igual de agresivo como lo planteas en esclerosis sistémica, cuando nosotros tenemos un fenómeno isquémico crítico, una úlcera digital, pues anticoagulamos y vasodilatamos de manera pues agresiva dual con Bosental sildenafil. Y lo de los esteroides, yo creía que más es en el contexto si tenemos una alta sospecha de una vasculitis sistémica, bien sea por hallazgos en piel o de órganos, para poner los glucocorticoides. Pero creo que en la esclerosis sistémica, como lo planteas, anticoagular, antiagregar también y vasodilatar es lo primero que hacemos. También de pronto lo que comenta la experiencia, dado que no tenemos Iloprost endovenoso, pues nosotros hacemos algunos casos donde nosotros trabajamos en esclerosis sistémica, sobre todo en úlceras digitales que son refractarias, dado el amplio volumen de distribución del Iloprost nebulizado, lo hemos utilizado por 3 a 5 días como en la dosis de hipertensión pulmonar y los pacientes han logrado superar la isquemia y muchas veces evita la amputación. Pero estoy de acuerdo, yo también creo que hay que ser agresivo cuando en un contexto sobre todo de enfermedades que den pues, vasculopatía como esclerosis sistémica, yo anticoagularía, antiagregaría, vasodilataría y solamente utilizaría glucocorticoides si tengo una alta sospecha de vasculitis sistémica o una enfermedad autoinmune que tenga mucho compromiso orgánico visceral. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Doctor Andrés Fernández, buenas noches. Bienvenido. Carlos, buenas noches. Carlos Jaime, muchas gracias por la presentación muy bonita, muy didáctica y creo que pues por momentos nos hace, o bueno, a título personal me hace sentir que en buena parte de la medicina aún sigue siendo muy compleja. Yo tenía una pregunta, bueno, de hecho en parte me la contestaron ahorita con el comentario de Sergio que Carlos Jaime reafirmaba, y es que no siempre tenemos la posibilidad de tener todo ese arsenal diagnóstico a la mano para hacerlo de forma tan secuencial. Entonces la pregunta era sobre esa posibilidad de iniciar tratamientos casi que de forma empírica y para luego, de acuerdo a los biomarcadores o los hallazgos, ir echando un pasito para atrás si así fuera. Pero creo que ya Carlos Jaime me contestaba esa pregunta con el comentario a raíz de la intervención de Sergio. O sea que simplemente es como para reafirmar que a veces necesitamos tomar decisiones guiados un poquito por el riesgo-beneficio siempre a favor del paciente. Y a veces en ciudades pequeñas tenemos que proceder de esa forma porque no contamos con todo ese arsenal diagnóstico en la rapidez que quisiéramos. Gracias, Carlos Jaime, por nuevamente la interesante presentación. Muchas gracias, Andrés. Sí, de acuerdo. Reitero pues lo que se había planteado Sergio, en que sí, hay que muchas veces, hay que, sobre todo creo que lo que puede representar una isquemia crítica, lo de la anticoagulación, la vasodilatación y hacer los estudios complementarios que pues estén en el contexto clínico. Gracias.
Carlos Jaime, yo sé que a ustedes pues, les interesa mucho la parte de capilaroscopia. ¿Hay evidencia o estudios de fenómenos, de cambios o patrones de capilaroscopia en pacientes que tengan fenómenos embólicos crónicos o que tengan algo que va más allá de lo que vemos nosotros en nuestra práctica, que es más dermatomesitis o esclerosis sistémica? ¿Hay algún patrón en estos pacientes? Digamos, Camilo, que lo que uno mira, pues muchas veces cuando hacemos la capilaroscopia y lo que está escrito en la literatura es en pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial o diabetes mellitus y pueden tener algunos cambios capilaroscópicos menores. Hacen sobre todo mucha tortuosidad, puede haber en general algo de hemorragias, pero no hay algo como que describir como un patrón como estamos acostumbrados en esclerosis sistémica. Lo que conozco es como de esas patologías que son crónicas, que implican una vasculopatía, tanto la hipertensión como la diabetes, que pueden dar algunos cambios capilaroscópicos mínimos. Gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Alfonso Díaz, bien, puede abrir su micrófono. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por el reporte del caso. Tenía una pregunta en su experiencia. ¿Qué opina esos casos de dedo azul en pacientes con otras colagenopatías distinto a esclerosis sistémica, que pronto es un poquito más predecible, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, Sjögren, que pueden tener causas vasculíticas o vasculopáticas? ¿Cuál sería el enfoque de diagnóstico? O sea, como decimos todos, no tenemos toda la mano y al mismo tiempo de inicial. ¿Qué pensaría? O sea, arrancaría, además de los vasodilatadores y la anticoagulación, empezaría a iniciar inmunosupresión pensando en estas posibles causas. Sí, doctor, yo creo que en general, pues digamos que lo que más me orientaría a ser agresivo en la inmunosupresión es tener otra pista como de un compromiso vasculítico, que es como lo que puede llevar a esa isquemia digital. O sea, si el paciente tiene un SLEDAI alto en el caso del lupus, si tengo lesiones palmoplantares vasculíticas, si tengo polineuropatía, capilaritis pulmonar, o sea, cuando sea una manifestación grave de enfermedad autoinmune, creo que lo que hay que hacer es poner pulsos de metilprednisolona sin duda, obviamente habiendo excluido infecciones agudas para poderlos poner, estaría de acuerdo. Y con respecto a los exámenes, yo creo que las patologías autoinmunes sistémicas que no sean esclerosis sistémica, pues creo que de pronto los exámenes más importantes fuera detectar lo orgánico visceral. Las crioglobulinas se asocian mucho a nuestras enfermedades y dan fenómenos embólicos, y también me pediría unos ANCAS, anti-MPO y PR3, para ver si es una vasculitis asociada y perfil de síndrome antifosfolípido, y cubrir esas posibilidades con inmunosupresión cuando hay manifestaciones graves y anticoagulación y vasodilatación mientras están los resultados. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Jaime. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún Creo, comentario? el doctor Aibar, creo. Yo creo que se le quedó la mano levantada. Ah, perdón. Están tímidos, están tímidos. Vamos a revisar en el chat. Bueno, en el chat no tenemos preguntas por ahora. Y no tenemos más manos levantadas. Bueno, esto es última palabra para todos. Muy interesante el caso, excelente presentación, la doctora María Constanza. Bueno, creo que aprendimos muchas cosas hoy, doctor, muchos síndromes, muchas cosas nuevas, y como siempre les digo, nosotros aprendemos más medicina interna y nosotros aprendemos más pediatría cada vez que presentamos un caso clínico de interés. Muchas Ah, gracias a todos los que estuvieron. Doctor. no, que algún profesor mío de maneja jocosa que decía que la medicina interna es una rama de la reumatología. Muchas gracias.
Más o menos, a nosotros nos tocó aprender también mucha más pediatría cuando nos volvimos reumatólogos. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy conectados y nos veremos en un mes con una nueva reunión interinstitucional. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Carlos Jaime, por haber estado hoy con nosotros con este excelente caso y con este enfoque tan interesante que nos trajo hoy. Muchas gracias. Gracias a todos, una feliz noche. Hasta luego.